Imagina que un día despiertas y así es como se ve la sala de tu casa. Esto podrá parecer ciencia ficción, pero es una realidad documentada por Greenpeace México. Lo que ves aquí es la comunidad del Bosque en Tabasco y es la primera ubicación dentro de México en donde sus habitantes vivieron esta terrible situación en la que el cambio climático ocasionó un desplazamiento, ya que como puedes ver el mar invadió las casas de las familias que viven en el Bosque Tabasco. Esto solo es un ejemplo de las consecuencias que tiene el cambio climático en México y vamos a hablar un poquito de esto en este video. Para entender la gravedad del asunto y entender que el cambio climático es una realidad en México, hay tres villanos, así los vamos a llamar, que nos indican cómo estamos siendo afectados. El primero, la sequía. Como podemos ver en este mapa, el norte del país, en especial el lado del oeste, está fuertemente afectado por las sequías. Hay un gran golpe entre el norte y parte del centro. Incluso aquí podemos ver cómo Querétaro está en esa sección donde hay mayor sequía. Y como afectación más grande de la sequía, tenemos la destrucción de miles de familias agricultoras. Entonces estamos hablando de un tema también económico, no solo del medio ambiente. Nuestro segundo villano son los fenómenos meteorológicos. Los fenómenos meteorológicos siempre han sucedido, pero ¿cuál es el problema ahora? Es su magnitud y lo acabamos de ver en el 2023 con Otis, que fue un huracán que sucedió en el Océano Pacífico y dejó a muchos afectados, en especial en Acapulco. Y nuestro tercer villano es la erosión costera, que es el ejemplo con el que empezamos, que justamente está afectando a Tabasco. Ya que conocemos cómo podemos ver el cambio climático con estos tres villanos que explicamos brevemente, ahora vamos a hablar del efecto social, que es la gran migración. Aquí ya nos metemos a un tema 100% humano y urgente. Tenemos a la asociación que se llama ACNUR, que es de la parte de la ONU y se encarga justamente de los refugiados. ¿Y qué nos dice esta organización? Que todos estos efectos de cambio climático son multiplicadores de riesgos, porque no solo es la destrucción de una vivienda o la pérdida de vida, que es evidentemente el problema más importante, pero tiene muchas variantes. Puede ocasionar falta de comida, falta de luz, falta de seguridad, genera pobreza y es todo un tema diferente que abarcaremos en este efecto social que vamos a platicar. Estudios del Consejo Nacional de Población analizaron un poco esta situación a nivel internacional, ¿no? ¿Cómo es la migración? Y que proyectaron que para el año 2050 podríamos ver millones de personas migrando por causas ambientales. ¿Esto cómo se puede ver especialmente en México, que es lo que nos interesa en este momento? Pues significaría una presión enorme sobre ciudades que ya sufren estrés hídrico, como lo pueden ser zonas del Bajío y del norte, que reciben a quienes huyen de zonas rurales devastadas. La migración ya solo no es buscar un sueño, sino una huida, o sea, es buscar vida y buscar seguridad. Después de conocer un poco más esta información que nos brinda tanto Greenpeace como los datos que nos da la CONAPO y la ONU, podemos entender primero que nada que el cambio climático existe y existe en México, ¿no? Es una situación real que cada vez se volverá más tangible y se volverá también un tema de derechos humanos. Es importante no perder el foco que esto es un tema de naturaleza y del lugar en donde vivimos, que es el planeta Tierra, pero hay que también tener esta conciencia de que se volverá un tema de derechos humanos, especialmente con el efecto social de la migración, ¿no? Es este el momento en el que debemos de exigir políticas públicas que reconozcan legalmente a los desplazados climáticos y empezar a actuar antes de que el mapa de México cambie para siempre. La verdadera pregunta que nos tenemos que hacer es que si estamos listos para vivir desplazándonos o estamos listos para actuar y poder evitar llegar a esa situación. El cambio es una realidad, el cambio climático existe y depende de nosotros ver qué hacemos hoy para que en un futuro los derechos humanos no se pierdan. Desde mi punto de vista siempre es importante estar informado de estos temas, que cuando se habla de cambio climático tal vez suene como algo muy lejano o muy ajeno. Creo que es importante aterrizar todos estos temas que parecen de un rubro internacional, pero que realmente están pasando en lo más cercano de nuestros hogares. Siempre hay que buscar acciones que nos ayuden a evitar llegar a un punto donde los derechos humanos sean vulnerados, en especial en el país en el que vivimos.